in a world of noise. Producciones Último Minuto presenta Último minuto. presenta Último minuto. Hola, ¿qué tal? Los saluda Laura Naeli García Aguilar y hoy en la conmemoración del Día de la Libre Expresión quiero felicitar a todas y todos los que se dedican a esta labor de comunicación en los diferentes medios, pero también felicitar a aquellas personas que con la investigación, que con la opinión y con la participación ciudadana coadyuvan a construir un buen tejido social. Invitarlos, por supuesto, a hacer uso racional de este derecho humano de libre expresión, para no denostar, para no generar contenido de odio e inclusive para criticar. Por el contrario, proponer ideas que ayuden a que juntas y juntos hagamos una mejor sociedad. Aprovechar este espacio para enviarle un saludo a mi amigo Gerardo Santaella de Último Minuto. Continuamos con el Día de la Libertad de Expresión en Último Minuto. La libertad de expresión en México. En México, los antecedentes de la libertad de expresión pueden encontrarse desde la época de la independencia, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido como Constitución de Apatzingán en 1814. Este reconoció el derecho de los individuos a manifestar libremente sus ideas, aunque con ciertas restricciones relacionadas con la religión y el orden social de la época. Más adelante, la Constitución Federal de 1824 incluyó disposiciones destinadas a proteger la libertad de imprenta, considerada entonces una de las principales formas de expresión pública. Estos documentos representan los primeros esfuerzos formales para reconocer este derecho dentro del territorio mexicano. A lo largo del siglo XIX, México experimentó diversos conflictos políticos que afectaron el ejercicio de la libertad de expresión. Durante algunos periodos existieron restricciones a la prensa y censura gubernamental. Sin embargo, también hubo avances importantes impulsados por gobiernos liberales,
especialmente durante la presidencia de don Benito Juárez. Las leyes de reforma y la consolidación del Estado laico fortalecieron gradualmente la libertad de pensamiento y la circulación de ideas. No obstante, durante el porfiriato persistieron mecanismos de control sobre diversas expresiones, medios de comunicación, específicamente cuando criticaban al gobierno de Díaz. El artículo 6 establece que la manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o administrativa, salvo cuando ataque la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El artículo 7 señala que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Estos artículos constituyen actualmente la base jurídica de la libertad de expresión en México. Entre las reformas más importantes destacan las realizadas en 1977, 2007, 2013, 2014 y 2016, las cuales fortalecieron el acceso a la información pública, la transparencia gubernamental y la protección de datos personales. Estas modificaciones permitieron que la libertad de expresión no solo se entendiera como el derecho a hablar libremente, sino también como el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública que fuera de interés colectivo. Entre estos derechos destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos instrumentos reconocen la libertad de pensamiento y expresión como un derecho esencial y obligan a los estados firmantes a protegerlo mediante leyes institucionales adecuadas. El 7 de junio se celebra en México el Día de la Libertad de Expresión. Esta conmemoración fue instituida oficialmente en 1951 durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. La iniciativa surgió con el propósito de reconocer la importancia de una prensa libre e independiente para la vida democrática del país. Posteriormente, en 1976, durante la administración de Luis Echeverría Álvarez, se estableció que en esta fecha también se entregaría el Premio Nacional de Periodismo como reconocimiento al trabajo realizado por periodistas mexicanos. La celebración del 7 de junio tiene un significado especial porque reconoce el papel de los periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en la construcción
de una sociedad informada. También sirve para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el ejercicio de este derecho, especialmente en contextos donde existen amenazas, censura o agresiones contra comunicadores. La libertad de expresión no solamente protege a quienes trabajan en medios informativos, sino a toda persona que desee expresar sus ideas de manera libre y responsable. En México, la libertad de expresión también está vinculada al derecho de acceso a la información, gracias a las reformas legales de las últimas décadas. Los ciudadanos tienen la posibilidad de solicitar información a las instituciones públicas y conocer cómo se utilizan los recursos gubernamentales, la creación de organismos especializados en transparencia y acceso a la información, que han contribuido a fortalecer la participación social y la vigilancia ciudadana sobre las acciones del gobierno. Oaxaca es una de las entidades con mayor riqueza étnica del país, por lo que la libre expresión de las comunidades indígenas constituye un elemento fundamental para la preservación de sus tradiciones, lenguas y formas de organización social a través de medios comunitarios, radios indígenas, periódicos locales y espacios culturales. Numerosas comunidades ejercen su derecho a comunicar sus necesidades, opiniones y propuestas. La libertad de expresión ha sido el resultado de un largo proceso histórico que comenzó con las primeras discusiones sobre participación ciudadana en la antigüedad y que se consolidó mediante las declaraciones modernas de derechos humanos. En Oaxaca y en todo el país, la libertad de expresión sigue siendo una herramienta esencial para la democracia, la diversidad cultural, la transparencia y la participación social. Con un cordial saludo el día de hoy, agradezco primeramente la invitación de mi compañero y amigo Gerardo Santaella para su noticiero Último Minuto. Y bueno, pues él me pide mi opinión sobre todo cómo veo yo la libertad, cómo lo siento, qué significa para mí la libertad de expresión en estos momentos. Y bueno, pues primeramente hay que recordar que en este momento y en todos los momentos, independientemente de que algunos organismos internacionales han cambiado de fecha para celebrar el Día del Periodismo, el Día de la Libertad de Prensa, en fin, la libertad de expresión está contemplado dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos de México, o sea, los Estados Unidos mexicanos. En el artículo 6, el artículo 7 de nuestra propia Constitución, pues nos consagra la libertad de expresión, la libertad de imprenta.
el derecho a la información. Esto, sin lugar a dudas, para mí significa tener pues una base, constituirse en los pilares de la democracia, de la libre manifestación y de las ideas en nuestro país. Esto, sin duda, he venido practicándolo durante, ¿qué digamos?, un poquito más de 5 décadas. Hay que tomar en consideración, como siempre lo he dicho, que yo estoy en los medios desde 1965, así que súmele usted, ya casi estamos llegando a los 60 años de estar comunicando de alguna forma, vertiendo nuestras opiniones, utilizando esa libertad de expresión. Me he dedicado a través de la radio, a través de la prensa, a través de plataformas en estos momentos, de plataformas digitales, y bueno, pues para que cobre un verdadero sentido, un verdadero significado, mi libertad de expresión, debo tomar en consideración que en un momento dado, pues mi derecho puede ser restringido por la propia ley cuando en un momento dado se trastoque la reputación de terceros sin tener un fundamento comprobable. A lo que resultaría más delicado, trastocar la seguridad de nuestro país o simplemente creer que mi libertad de expresión, Gerardo, va más allá y empiezo a incitar al odio, a la discriminación, a la violencia. Todo esto debo, en lo personal, tener mucho cuidado. Y creo que toda la gente, no solamente comunicadores, sino todas las personas que en un momento dado utilizan las redes sociales, pues para supuestamente con la libertad de expresión, convertirla en un libertinaje de expresión. Bueno, como te decía en ese momento, cuando yo empiezo a incitar al odio, a la violencia, bueno, ya no estoy siendo objetivo. Por lo tanto, cuando a mí me pregunta qué significa la libertad de expresión, es muy fácil resumirlo. La libertad que me otorga la ley de expresarme, ya sea de manera oral o escrita, en cuanto a mis ideas, mis opiniones, pero siempre cuidando ser justo, porque debemos recordar que la objetividad es la palabra mágica para cualquier persona, sobre todo en nuestro trabajo de comunicadores. Mi nombre, Roberto Vives Guerrero, y como siempre, ha sido un placer pues aportar un pequeñísimo mensaje para el noticiero de mi amigo y compañero Gerardo Santaella. Último minuto. Muchas gracias y feliz día de nuestra libertad de expresión. Estimados amigos de Último Minuto, los saluda Jesús Bamán Jiménez en un día muy especial donde podemos hablar de la libertad de expresión, su significado y la magnitud de esta posibilidad de poder expresar lo que pensamos a través de los diferentes medios. La libertad de expresión
es un derecho consagrado en nuestros ordenamientos jurídicos constitucionales y convencionales. Forma parte del entramado institucional de todo Estado democrático de derecho. Nos recuerda que no es una gracia o dádiva de los gobernantes, ni es una concesión de los poderosos. La libertad de expresión es el eje fundamental por donde transita la exigencia de la sociedad para pedir a los gobernantes transparencia y honestidad pública. Y para quienes ejercemos el periodismo, es el fundamento de nuestra labor para informar con veracidad y apegados a la ética de la actividad periodística. Por lo anterior, felicito a mis compañeros comunicadores, especialmente al director general de Último Minuto, a mi amigo Gerardo Santaella, a quien he visto recorrer con profesionalismo los diferentes ángulos de la información. Larga vida a los comunicadores que abrazan con ética la labor periodística, honrando de esta manera la libertad de expresión. Soy Jesús Bamán Jiménez y los saludo con afecto. Hoy le quiero decir a los 3 niveles de gobierno, la libertad de prensa es un pilar indispensable para la democracia y la búsqueda de la verdad. Por ello, cuando se silencia a la prensa, la verdad queda en la oscuridad. Defendamos siempre el periodismo libre y sin censura. Aprovecho este espacio para enviarle un fuerte abrazo a todos los compañeros en este día. ¡Viva la libertad de prensa! ¡No a la ley Mordaza! Último minuto. Último minuto. Último Minuto Producciones de Prensa, Radio, Redes y Televisión presenta Día de la Libertad de Expresión. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que permite a todas las personas manifestar, comunicar, difundir ideas, opiniones e información sin censura previa. Este derecho es considerado uno de los pilares de las sociedades democráticas porque hace posible el intercambio de ideas, la crítica al poder, la participación ciudadana y el acceso a la información. Además, protege no solamente el derecho de hablar o escribir libremente, sino también el derecho de buscar, recibir y difundir información por cualquier medio.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran que sin libertad de expresión no puede existir plenamente otros derechos y libertades. Los antecedentes de la libertad de expresión se remontan a la antigüedad en las ciudades-estado de la antigua Grecia, especialmente en Atenas. Existían espacios donde los ciudadanos podían debatir asuntos públicos y expresar opiniones sobre el gobierno. Aunque este derecho no era universal porque excluía a mujeres, esclavos y extranjeros, representó uno de los primeros intentos de permitir la participación pública mediante la palabra. Posteriormente, durante la Edad Media, la libertad de expresión fue limitada por el poder político y religioso, ya que muchas opiniones podían ser castigadas por considerarse contrarias a la autoridad establecida. Fue durante los siglos XVII y XVIII, con el desarrollo de las ideas ilustradas, cuando surgieron movimientos que definieron la libertad de pensamiento como una condición indispensable para el progreso de la sociedad. Durante la Ilustración, pensadores como John Locke, Voltaire, Montesquieu defendieron la importancia de permitir que las personas expresaran sus ideas sin temer a represalias. Estas ideas influyeron en acontecimientos históricos fundamentales como la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, entre otros. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estableció que la libre comunicación de pensamiento y opinión era uno de los derechos más valiosos del ser humano. Este reconocimiento marcó un precedente importante para el desarrollo posterior de los derechos humanos en diversas partes del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional fortaleció la protección de la libertad de expresión mediante instrumentos jurídicos internacionales. Uno de los más importantes es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1948. Su artículo 19 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo la libertad de investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin limitaciones
de fronteras. Este principio se convirtió en una referencia fundamental para numerosos países, incluido México. Último minuto. Producciones Último Minuto